Vamos a dejar un poquitín de música de fondo. Vale. Hola a todos. Por fin vamos a hablar de las KLH Model 5 que me habéis pedido insistentemente. La verdad es que llevo más de... diría cerca de 2 semanas. Iba a decir más de una semana y media. 2 semanas haciendo escuchas ahora ya sí intensas. Al principio fue música de fondo. De la primera semana ha sido prácticamente dejarlas y dejarlas y dejarlas de fondo. Y ha sido a partir de la segunda semana cuando ya por fin me puse de orejas abiertas e empecé a hacer escuchas de este nuevo clásico. Y es que últimamente todo parece que son nuevas reediciones, son remakes. Aquello ya parece que empezó con Los Ángeles de Charlie, siguió con el equipo A y Starkey Hutch, y todo fueron remakes de series antiguas. Y parece que en el audio está pasando un poco lo mismo. Desde las famosísimas Wharfedale Linton, pasando por las KLH, hasta incluso amplificadores de corte moderno que parecen que son retro vintage, por supuestísimo también JBL con su línea Classic. Parece como que los guionistas de Hollywood se hubiesen quedado sin ideas, parece como que estuviesen atravesando el desierto y no tuviesen más remedio que tirar de ideas viejas, manidas, ya usadas, darles una vuelta y volvernos a presentar lo mismo pero con otra factura. En el caso concreto de los altavoces, para mí particularmente es una buena noticia, porque yo siempre he sido defensor de aquello que le he dado en llamar, es mío, vamos a patentarlo, vamos a ponerle copyright, de Muscle Speaker. Ya sabéis, como los Muscle Car americanos, esos coches que a partir del Pontiac GTO empiezan a ponerse tan de rabiosa actualidad en Estados Unidos, finales de los 60, creo que era de John DeLorean, aquel que luego hizo el DeLorean, el Pontiac GTO, que creo que la General Motors le encumbró y le dio un... Bueno, pero eso es otra historia, no vamos a hablar de eso porque terminó en un hotel con una maleta llena de drogas y con alguien en la cárcel. Pero eso es una historia que habría que contar otro día. Pero a lo que iba, pues Muscle Speaker, ese altavoz de hechura cuadradota, parece un Mercedes Clase G, un G-Wagon, es bulky, es musculoso, es de formas rectas, contundente. ¿Y qué hace? Pues que tenga recinto y sobre todo que pueda acomodar transductores grandes. En este caso es un 10 pulgadas. Quien dice un 10 dice un 12, como ocurre en el caso de las Yamaha NS5000, o un 8 pulgadas, como ocurre en el caso de las Wharfedale Linton. Son altavoces en contraposición con los más modernos de bafle estrecho, que llevan este frontal más amplio, que como todo, ya sabéis que aquí siempre la ley de la manta se impone, o te cubres la cabeza o te cubres los pies, pero hay quien dice que la manta no llega a todo. Igualmente ocurre en el caso de los diseños de altavoces, no hay un diseño perfecto, entonces hay quien aboga por bafle estrecho con sus ventajas, y hay quien en cambio dice que este bafle ancho sí que tiene también un efecto positivo en la radiación del Twitter, porque efectivamente al estar apoyado por esta superficie también consigue mayor directividad o consigue mayor presión, aunque también es verdad que hay más hay problemas de reflexiones más próximas, más cercanas, obviamente como consecuencia de lo que pueda ser su integración en ese bafle más ancho frente a uno montado en campo libre o un altavoz con bafle estrecho que supuestamente tiene tendencia a desaparecer más fácilmente. No es el modelo KLH5, el Model 5 original. Este altavoz, tal y como lo veis aquí, es de factura, es de concepción moderna, pero obedece a un clásico que se vendió mucho y hasta la saciedad, como los Yamaha NS1000, en este caso más antiguo. Creo que data del año 1968-1969, cuando el hombre intentó ir a la luna. Hay quien dice que el hombre nunca llegó a la luna, en realidad. Hay quien dice también que Elvis está vivo y que reside en un lugar apartado junto con Walt Disney. Pues en ese mismo año que el hombre no llegó a la luna, se fabricó el KLH Model 5 original, que no tenía esta misma configuración de drivers porque montaba 2 unidades de medio frente a una unidad de medio que monta este, pero el altavoz era muy similar y estéticamente son claramente parecidos. Es este tipo de altavoz que además lleva unos pies, como podréis ver en las fotografías, no harán en esta imagen, y por lo demás pues la configuración es 3 vías, buffer grande, altavoz de medios de 4 pulgadas, si no me fallan los cálculos, altavoz de agudos, la unidad de agudos, el driver, el tweeter de 1 pulgada y cajota. En este caso no tenemos puerto base reflex, es un modelo de suspensión acústica y eso marca un punto y aparte. Eso hace un antes y un después, haga muchos efectos y cuando luego hable de a cara de perro ya sabréis a qué me refiero. El altavoz es un altavoz contundente, es un altavoz pesado, es un altavoz a prueba de puñómetro. Tiene buen acabado, es un altavoz que, curiosamente, aunque se le ve imponente desde el punto de vista estético,
y uno podría pensar que entraría solo en salas grandes. Por como vamos a poder ver en este vídeo, realmente puede entrar en salas de tipo medio, y eso puede ser una muy buena noticia. Las rejillas son rejillas, a ver si os las enseño, que tengo por ahí, clásicas. Parece la rejilla que te encontrarías de un señor presentando un telediario en la BBC y que luego se montaría en su Range Rover para ir a la caza del zorro, tipo Tweed, de la Tweed. Sigue esa línea clásica de corte tradicional. Confección en China, según reza la pegatina etiqueta trasera del altavoz, pero buen acabado. No se ven fisuras, no se ven problemas a nivel constructivo, es decir, no se ve algún defecto de mal encolado, mal pegado, mal ensamblado. No se ve absolutamente nada, sino que bueno, se ve un altavoz que es de calidad. No es un altavoz tipo Sonus Faber, no es un altavoz aquí vengo yo para llamar tu atención por mi cosmética, como puede ocurrir con un Bowers, un focal de gama alta o el ya mencionado anteriormente Sonus Faber. Es un altavoz más en la línea de lo que puedan ser los cortes clásicos, como he dicho anteriormente, de JBL, aunque creo que JBL trabaja con un pelín más de calidad en los materiales, todo hay que decirlo, pero en el nivel de la Wharfedale Linton, pese a que la Linton es más económica, esta está en un pelín de precio superior, pero también se podría decir que está un poco en la línea de las Klipsch, de la serie clásica de Heritage de Klipsch. Nos encontramos en ese tipo de altavoz. No es un entry level, ya es una gama media, es un altavoz, si no me fallan los cálculos, que está por encima de los 2.300, 2.400, 2.500 euros. Ya sabéis que los precios nunca me gusta decirlo muy certeramente, porque luego podéis encontraros con los distintos mercados, distintos países, distintas ofertas, con lo cual aproximándonos, dando así un marco, una franja orientativa entre los 2.300 2.500 euros, lo cual lo sitúa más allá de alguna de las mencionadas anteriormente y lo sitúa muy cerca de algunas otras alternativas que a mí también me parecen francamente interesantes, pero a nivel de acabado realmente se encuentra ahí. Y me vais a preguntar, ¿y cómo suena? Muy bien, ya has hecho la cháchara, ya has hecho la introducción técnica, has hablado del puñómetro, has hablado del Mojo Factor, lo has hecho todo en un compendio, a diferencia de lo que haces en otros vídeos. Ha sido una entrada fulgurante, has sido un brainstorming, has soltado todas las ideas que se te pasaban por la cabeza en cuanto a los aspectos de construcción, configuración, si te gusta o no te gusta, pero ¿y cómo suena? Pues vosotros mismos. Como la caja tiene en el panel posterior un ajuste, tiene la posibilidad de colocar 3 posiciones para poder alterar el balance tonal en una posición que es la intermedia, una posición en la que hay predominio de los agudos y otra con el predominio de los graves. Yo he optado por dejarlo en el punto medio. La caja ya está movida, más que movida, incluso si habréis podido ver mis publicaciones en Instagram, le he dado pero que muchísima caña con el Accuphase E800 para hacer mover toda la maquinaria. Bien, así suena.
Bueno, vais a poder ver las curvas de respuesta en frecuencia mías, que ya sabéis son mucho más rudimentarias que las que podemos encontrar, por ejemplo, en Stereofile. Y si me apoyo en Stereofile, cito concretamente Stereofile para que se sepa cuál es la fuente, sí que es verdad que he podido leer que John Atkinson vio que había modos resonantes tanto en la zona alta del Twitter, pero zona de la fuera audible, así como también en la zona del medio, no, más bien creo que era la zona del bajo medio. Y decía, se aprecian lo que podrían ser coloraciones del recinto y se aprecia algún modo resonante en el Twitter, lo cual efectivamente puede tener alguna, digamos, interacción con el sonido. Yo he visto una curva de respuesta en frecuencia en la que hay un predominio de algunas zonas. Lo de los 125 Hz ya sabéis que es cuestión de sala y eso se soluciona fácilmente con un filtro paramétrico, con un Q estrecho o más o menos estrecho y con una atenuación de en torno a 10 decibelios, y ahí se limpia todo bastante y ya la caja empieza a ser la que es y no la sala. Y a partir de ahí, pues sí que es verdad que vais a ver que tiene presencia la zona alta. Es una caja que es muy reveladora. Es una caja que baja plana, creo que eran hasta los 40 hercios y se mantiene razonablemente plana. Sin embargo, y aquí es donde vienen ya las circunstancias, las paradojas y ahora mis impresiones personales sobre cómo suena, es una caja que tiene predominio por la zona media y la zona alta. Ha sido para mí una sorpresa, y esto que voy a decir no es ni bueno ni malo, ni es intrínsecamente perverso, malvado, ni tampoco por otra parte es algo inherentemente bondadoso. Sencillamente es el pelaje del animal, es la naturaleza, es la impronta, es la concepción que tiene la KLH Model 5. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor a vosotros os pasa como a mí, que cuando ves una JBL 4349 o ves una Yamaha NS5000 o ves una Eclipse Cornwall o ves algo de esos que yo llamo muscle speaker, lo primero que te viene a la mente es sonido contundente, sonido pegadizo, vamos a hacer temblar los cimientos. Y luego, en cambio, te llevas la sorpresa cuando ves que la caja no va a hacer temblar los cimientos, sino que se va a mostrar fina y detallada. Y sobre todo, lo que es la KLH Model 5 es eso, fina y detallada. Me ha parecido una caja muy tremendamente transparente en la zona media. Me ha parecido una caja muy tremendamente detallada, rica, está plagada de detalles en la zona alta. Y en cambio me ha parecido una caja que no llama la atención en la zona baja. Y cuando digo que no llama la atención, no quiere decir que sea pobre en rendimiento, sino que no acapara la atención. No es una caja que diga, oye, como me ves fortota, como me ves con un buffer de 10 pulgadas, voy a hacer que efectivamente el grave te haga temblar el esternón. Pues no lo hace. Se mantiene sobria, se mantiene comedida abajo y sigue mostrándote sobre todo su poderío en la zona media transparente y en la zona alta ultra detallada. Cuando digo ultra detallada es que es una caja muy reveladora, es una caja de las que efectivamente es capaz de hacerte ver los matices, las pequeñas, digamos, estrellitas que giran en torno a las campanillas, los metales, todo lo que son los transitorios son ricos, la caja es rica, es detallada, es una caja rápida, es fulgurante. En efecto, sin duda, creo que se debe mucho al tipo de solución empleada. La ausencia de puerto bass reflex hace que la caja no tenga distorsión, ni tenga la resonancia típica, ni tenga por otra parte los soplidos del puerto. Sin embargo, efectivamente el grave es seco, es un grave más limpio, no tiene coloración, es un grave que no tiene distorsión, pero no tiene la profundidad a la que estamos acostumbrados, o la pegada a la que estamos acostumbrados cuando estamos escuchando otras cajas con modelo bass reflex. Como siempre, la ley de la manta y compromisos. Estos siempre son compromisos. Aquí tienes eso, a cambio no tienes otras cosas, y con un puerto bass reflex vas a tener mayor extensión, pero a cambio sí que efectivamente puede que tengas algún tipo de turbulencia, algún sonido, algo que emborrone. Aquí no lo tienes. En cambio, efectivamente sí que puedes decir, bueno, pues la caja con eso de 10 pulgadas tendría que ser una caja más contundente en el grave, y en cambio no lo es, y sin embargo es una caja que parece más tipo fina y detallada, y así lo es. Entonces, claro, es una caja que te causa sorpresa. ¿Eso es, como dije anteriormente, negativo? Pues no, ¿sabéis por qué? La buena noticia viene dada del hecho de que la mayor parte de las salas audiófilas, como sabemos, pues oscilan entre los 15 y los 20 metros cuadrados, e incluso muchos de vosotros me diréis, ojalá tuviese yo 15 metros cuadrados. Eso es así. Aquellos afortunados que pueden disponer de salas más grandes son eso, precisamente, afortunados. Entonces, ¿qué ocurre con una caja como la KL Model 5, la KLH Model 5? Que a priori no pensarías de meterla en una sala del entorno de los 15 metros cuadrados, pero yo creo que realmente puede llegar a funcionar, porque ese grave no va a producir ese efecto que podría producir como si fuese un modelo con bass reflex.
Al ser una caja comedida y además al contar con la posibilidad de atenuar en el panel trasero la respuesta tanto arriba como abajo, te permite poder ubicarlas en habitaciones de tipo medio o incluso de tipo pequeño si quieres. No la metería en 5 ni en 10 metros cuadrados, pero yo creo que en una habitación de 15 en adelante podría razonablemente funcionar. Excuso decirte si, como yo, además haces uso de ecualización. Pero no quiero entrar en la ecualización. Ahora quiero hablar de otra cosa que sé que os preocupa muchísimo. Y no creáis que me gustan hacer estas comparativas, pero la voy a hacer porque me lo habéis preguntado muchísimo y sobre todo, ¿sabéis por qué? Porque nadie va a quedar mal en la comparativa y eso me agrada especialmente. Vamos a hacer un duelo a cara de perro, mis impresiones, con otra absoluta desconocida, que es la Wharfedale Linton. Admitámoslo, vosotros sois así, os gusta la carnaza, os gusta la sangre, os gusta hacer pupa, os gustan las peleas a 12 asaltos y siempre decís tal o cual, Linton o KLH. Y para el reviewer eso es un poco incómodo. A mí muy fácil en un momento dado escoger la referencia de una JBL 4700 o decir, pues mira, me han sonado así asado comparada con mi Yamaha o con las Magnepan, y bueno, son las referencias y creo que efectivamente las comparativas hay que hacerlas siempre enfrentándolas a la referencia. Pero claro, vosotros decís sí, pero yo tengo el presupuesto X y estoy dudando, planteándome una Wharfedale Linton o en una KLH, que son modelos más o menos de confección semejante pero no idénticas. Y sabéis, para mí el gran alivio como reviewer de pacotilla, de youtuber de pacotilla que soy, pues que realmente son tan diferentes, ofrecen cosas tan distintas, se encuentran en apartados tan distintos que realmente se pueden enfrentar sin que uno diga pues es mejor A o es mejor B. Y eso que esta es más cara. Esta cuesta bastante más y por tanto podría uno pensar, bueno, son distintas categorías. Esta, al ser una caja de mayor precio, evidentemente no compite en el terreno de la otra, que es una caja relativamente más económica. Mientras que la Wharfedale Linton es una caja, volvemos otra vez al tema de los precios, del entorno de 1.300, 1.400, 1.500 euros. Además ahora con el tema de los transportes, la logística internacional, los precios ya no son los que son. Esta otra, en cambio, pues se puede situar por encima de 1.000 euros más. Con lo cual, es que ni siquiera son competencia directa, lo cual de un plumazo elimina la comparativa. Pero bueno, corramos un tupido velo, hagamos una ficción de que cuestan lo mismo y hay que decantarse por una o por otra, porque en efecto responden a ese mismo concepto de nuevo vintage. La Linton, desde luego, no sé cómo lo consigue hacer, siempre lo digo y lo tendré que volver a decir, no sé cómo demonios lo hace, pero lo hacen por ese precio, esos acabados, esa factura externa, esos pies, esa contundencia, esa solidez, esa sensación de calidad, no sé cómo lo hacen, pero lo consiguen, y a pesar de ser más económica que esta, yo diría que en términos de calidad, de percepción, de acabados, podría estar por delante. Y sé que eso os importa, pero esta tampoco se queda manca, que es la otra parte. Simplemente que esta es más cara. Entonces uno podría pensar, bueno, pues es verdad que podríamos esperar más calidad de acabados. Y sin embargo, están ahí, yo diría que incluso la Linton mejor. Y estos pies pues son unos pies más sencillotes, pero ojo, que eso también lo he visto, por ejemplo, con la JBL Classic 100, que duplican o triplican en precio a estas, o los he visto en otros altavoces que a pesar de ser mucho más caros, también utilizan este tipo de pie macetero, más sencillote. Pero dejando eso a un lado y a lo que importa, al tema de cómo suenan. Son tan diferentes que creedme que os digo que no hay comparativa. No creo que nadie se esté planteando la alternativa y si las escucha, nadie diga, pues realmente dudo entre A o B. ¿Por qué? Porque es que son totalmente distintas. La Linton es una caja, yo diría que más neutral. Es una caja que no llama la atención especialmente en la zona alta, es una caja que no es llamativa en el sentido de acaparar atención, es una caja todoterreno, es una caja que se encuentra cómoda con todo, es una caja que tiene un grave generoso, gran escena sonora, los medios son transparentes, están llenitos, y arriba pues es una caja que tampoco hace como esta de decir, venga detalle, venga precisión, venga análisis. La Linton en ese sentido es una caja más planita, es más, digamos, menos llamativa. Esta, en cambio, es algo totalmente distinta, porque mientras que la Linton tiene un grave que puede ser contundente y cuando le metes más chicha, más que sube, más que da, esta en cambio es una caja que abajo hace lo contrario a la Linton, con lo cual son la noche y el día, el yin y el yang. Mientras la Linton arriba no quiere llamar la atención, esta en cambio no quiere llamar la atención abajo y desplaza todos los fuegos de artificio en la zona media y en el agudo. Es transparente y súper detallada. Y abajo, en cambio, no enfatiza nada. La Linton al revés, la Linton es una caja que en la zona media
también se encuentra muy cómoda. Abajo también es una caja que tiene poderío porque tiene volumen, además es un modelo abierto. Pero en cambio, en la zona alta, dice, aquí sí que no te voy a llamar la atención y te voy a hacer escuchas fatigadas. Yo quiero que tú tengas este detalle, quiero que esté todo, pero yo no te voy a soltar aquí fuegos de artificio como en cambio hace esta. Por tanto, nada que ver, dos cajas total y absolutamente distintas. Ya digo, no creo que nadie se esté planteando como alternativa A o B, y el que quiera un sonido más rico, más detallado, pero con menos grave, creo que tendría su caja en la KLH, mientras que el que quiera aún más un todoterreno, no le importe un sacrificio en la parte alta, pero a cambio sí lo obtenga en la parte baja, pues diría, bueno, pues la Linton es una caja que puede ser la mía. Además, esta caja es más difícil de atacar, eso es algo que también hay que tener muy en cuenta. Sí que he podido comprobar que con el AQFS 800 en algunos pasajes, cuando quiero obtener nivel de presión sonora, hay que subir bastante, con lo cual, ojo, que hará falta amplificación. Y ya sabéis que el E800 no es cualquier cosa, como consecuencia de, pese a esa sensibilidad que anuncia el fabricante, ser un modelo de recinto cerrado. Frente, por ejemplo, a la Linton, que es un modelo que cuenta con soporte Bars Reflex, tiene una sensibilidad que hace que no sea tan difícil de atacar como pueda ocurrir con la KLH, otro factor muy a tener en cuenta. ¿Qué ocurre también? Que la Linton, todo lo que eches, lo admite, y al igual que le pasa a esta también, cuando le vas echando más y más y más, pues todavía va sonando mejor. Y como dije, no compiten, es que son totalmente distintas, tanto por precio como por estética sonora, y a partir de ahí sí que es verdad que ambas son, a nivel de escena sonora, de planos, de posicionamiento de elementos, pues muy buenas. Esta quizás, como tiene más tendencia a realzar la zona media y alta, parece que le da un plus de transparencia a la hora de situarte las voces frente a lo que ocurre con la Linton, y en cambio la Linton es una caja como más rock and rollera, es una caja que te dice, si quieres rock and rollear, vamos a rock and rollear. Esta también rock and rollea, pero lo hace de forma, digamos, un poco más ecuánime. No te va a sacar el esternón con el grave, pese a que digas tiene un 10 pulgadas. Pero esto, ya digo, es una cuestión muy estética, porque por supuesto vais a tener grave más que de sobra con la KLH Model 5. Y si encima, como dije anteriormente, tiras de habitaciones de tamaño medio o pequeño, pues sin duda este grave pues también va a permitir llenar la sala sin ningún tipo de problema. Y si encima añadimos a eso el hecho de que puedas hacer ecualización activa o pasiva y elimines algún tipo de pico, algún tipo de problema, pelota de grave que puedas tener en la zona de los 200 a los 400, 800 hercios, pues te va a quedar el grave también limpito, muy seco. Es un grave de ausencia de distorsión, es un grave rápido, es un grave que a lo mejor no tiene profundidad como para hacer temblar los cimientos, pero ojo que es un grave muy bonito. Y bueno, pues esto es lo que os puedo contar de la KLH Model 5, otro nuevo clásico moderno. Muchas gracias por vuestra atención.